Desde que tengo uso de razón, mi abuelo siempre ha estado ahí. Mis padres fallecieron en un accidente cuando yo era un niño de 6 años y me quedé a vivir en casa de mis abuelos. El día del entierro de mis padres, mi abuelo se me acercó y me dijo al oído: nunca estarás solo. Eso me tranquilizó, sobre todo a esa edad en la que necesitaba de todo el apoyo posible frente a la pérdida. Mi abuela me quería muchísimo, me preparaba de comer, me ayudaba en todos los problemas domésticos y me daba besos de buenas noches. Mi abuelo, sin embargo, no es un hombre de muchas palabras. De hecho, hace tiempo no hablaba con mi abuela. Sin embargo, todas las noches, después de que mi abuela me arropaba, él era quien terminaba por hacerme compañía hasta que me durmiera. Se sentaba cerca de mi cama y velaba mi sueño, el cual siempre estuvo lleno de sobresaltos por culpa de mi trauma. Cada vez que despertaba lo veía ahí, y me tranquilizaba con una sonrisa desde su asiento. Con el pasar de los años, y muy fiel a su promesa, mi abuelo fue quien me acompañó mi primer día de escuela, a los paseos y a la mayoría de las actividades que hacía a diario. Si bien mi abuela también se hacía parte, era mi abuelo quien se daba el tiempo de quedarse conmigo a pesar de no ser necesario. Con el pasar de los años me acostumbré a esa dinámica, y fue en el baile de graduación, al terminar mi pasar por la educación secundaria, cuando le pedí que quizás por un poco de vergüenza y empleando la excusa de su salud, no saliera a esas horas, pues empeoraría su condición. Apelando a su tos crónica por el consumo del cigarrillo, que si bien había dejado hace años, aún sus pulmones mantenían la memoria del maltrato que manifestaban por medio de una tos explosiva de vez en cuando. Traté que mi abuelo no hiciera esa clase de sacrificios, pero a pesar de mis reclamos, él siempre se las ingeniaba para estar presente. Cuando juraba que me había hecho caso y estaba en casa, lo notaba en algún rincón, delatado por su inconfundible tos, y al verse atrapado, me dedicaba una sonrisa a la distancia. Por lo que vivía niño, siempre evité los cementerios. Creo que la muerte de mis padres marcó mi personalidad y me volví una persona adulta sin demasiado contacto social. Sin embargo, tras la muerte de mi abuela, hace 3 años, he creado el ritual de venir junto a mi abuelo a visitarla en el aniversario de su muerte. No es fácil mirar la lápida familiar y contemplar el listado de tus familiares fallecidos de abajo hacia arriba. Mi abuela, mi madre, mi padre, y con al menos 40 años de fallecido, mi abuelo. Nunca fue alguien que se caracterizara por tener muchos amigos. Quizás esto se debe a que poseo un trastorno del espectro autista, lo que desde niño me llevó a mantenerme en casa, aislado, y relegado a jugar con mis rompecabezas, leer historietas o dibujar en mi croquera. A pesar de lo que piensen todos, esto no me restó la posibilidad de contar con un fiel amigo. Su nombre era Evans. Mis padres siempre me vieron como un niño diferente, por eso siempre se me mantuvo aislado del resto de mis pares. No salía para nada, y mi escueto contacto con el mundo era por medio de mi televisor. Bueno, eso hasta que conocí a mi mejor amigo. Evans era un chico de mi edad, es decir, de alrededor de 10 años. Era muy agradable y despierto. Siempre hablaba de que le gustaría viajar por el mundo en barco. Siempre decía que él sería el capitán y que yo sería su contramaestre. Dentro de sus locas ideas me decía que me escapara de mi encierro y nos fuéramos a recorrer el mundo entero. A mi padre no le agradaba que jugara mucho con Evans. Supongo que por el hecho de que me visitaba muy tarde en las noches. Un horario en el que yo debería estar dormido, según mis padres. Sin embargo, siempre golpeaba mi ventana de forma sutil y tratábamos de hacer el menor ruido posible mientras jugábamos o conversábamos sobre nuestros sueños de niños. Llevábamos un largo tiempo de ser amigos con Evans.
Él me contaba sobre cómo era el mundo de allá afuera, que era mucho mejor que el que yo podía ver desde mi televisor, y me decía constantemente que tenía muchas cosas que mostrarme, pero que yo debía hacer el esfuerzo de salir e ir con él. Una noche, Evans golpeó mi ventana suavemente. Corrí mi cortina y lo vi a él, con una sonrisa de oreja a oreja y una bolsa de canicas metálicas brillantes en su mano. Me dijo que se las habían obsequiado, que si iba con él, podrían darme una similar a mí también. No niego que mi entusiasmo fue tal que me armé de valor, abrí bien mi ventana y me subí al mueble del televisor. Saqué mi pie mientras Evan celebraba acaloradamente mi logro. El viento soplaba una deliciosa brisa que me acariciaba el rostro, lo que me hacía sentir más libre. Estaba por sacar mi segundo pie cuando mi padre, quien entró al cuarto de forma intempestiva, saltó para tomarme con mucha fuerza del brazo. Forcejeamos mientras le gritaba que quería salir con Evans, que quería esas canicas para mí, pero no podía hacer nada contra la mano fuerte de mi padre. Grité con rabia y lágrimas en mi rostro por la injusticia que mi padre estaba haciendo conmigo. Sin embargo, logré calmarme cuando mi madre entró al cuarto y vi la cara de terror y el rostro sin color de ambos. Pregunté qué pasaba. Les expliqué lo de mi amigo Evans y las canicas, que no huiría, que solo saldría un momento. Sin embargo, ellos fueron enfáticos. Hijo, tú no tienes ningún amigo de nombre Evans. Reclamaba contra ellos diciendo que siempre les hablaba de él, que siempre me venía a visitar, que golpeaba mi ventana y hablábamos por horas, que era mi mejor amigo y que siempre me decía que saliéramos de esta habitación. La cara de mi padre se volvía aún más blanca. Hijo, no nos estamos negando a que puedas tener un amigo. Lo que no es posible es que te visite y golpee tu ventana para hablarte. Vivimos en un 10º piso.